Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo vídeo resumen. Semana de nuevo de consolidación en las bolsas, lo cual no debería de coger a nadie por sorpresa, y es que previamente habíamos subido mucho y estos meses de agosto y septiembre, estadísticamente en general, no suelen ser especialmente positivos. Ahora sí, no perdamos el norte y que los árboles no nos impidan ver el bosque. Para ello traigo esta primera diapositiva, que como bien titula, la volatilidad es el peaje que hay que pagar para invertir. Es decir, todos los que invertimos en bolsa debemos saber que nuestras inversiones no van a ir así, en línea recta, todo para arriba, sin correcciones. La bolsa tiene altibajos, con picos y caídas, normalmente a largo plazo va a subir, sobre todo si hablamos de índices, por lo que hay que estar preparado para estas correcciones. Bien, ¿y qué dice esta diapositiva? Bueno, pues aquí tenemos datos desde el año 1950 hasta el año 2022 en el S&P 500, y te dice cuántas correcciones hay de media por año en este índice americano. Pequeñísimas caídas del 3% se producen aproximadamente unas 7 veces al año. Caídas como las que estamos teniendo ahora, bueno, ahora mismo la caída sería aproximadamente desde máximos de un 5%, las tendríamos aproximadamente 3,4 veces al año. Una caída del 10% pues también sería bastante normal, y es que estadísticamente se produce una caída de este tipo una vez al año. Después ya una corrección un poquito más severa del 15% se produce una vez cada año y medio, y una corrección del 20% se produce cada 2,7 años. Es decir, prácticamente una corrección del 20% una vez cada 3 años. Por tanto, esta corrección que estamos teniendo actualmente de un 5% entra dentro de lo estadísticamente normal. De hecho, si nos vamos al gráfico del S&P 500, este año hemos tenido una caída aquí desde principios de febrero de aproximadamente, no llega al 10%, pero prácticamente al 10%. Aquí hemos tenido caídas del 3% y ahora tendríamos una caída de momento de aproximadamente otro 5%. Obviamente esta caída del 9% también computa como una caída del 3% y como una caída del 5%. Por tanto, estamos viendo que estadísticamente este año pues no está siendo para nada fuera de lo normal en cuanto a correcciones. Que ojo, aquí estamos hablando de medias. No tiene por qué pasar exactamente esto en un año. Pero como siempre digo, este tipo de estadísticas nos puede servir un poco de referencia. Ahora nos vamos a ver otra estadística. Esta ya va un poco más en relación con las que vimos anteriormente, así que tampoco voy a insistir mucho más. Simplemente nos hace referencia a qué sucede desde el año 1990 después de que se da un determinado hecho en el mercado. En este caso, el hecho en el mercado sería que el S&P 500 ha roto la media de 50 sesiones después de pasar 4 o más meses sin haberlo hecho. ¿Esto es preocupante en relación al rendimiento esperado? Bueno, pues a 12 meses, estadísticamente este hecho nos arroja una rentabilidad del 14%. Obviamente una rentabilidad media, y de hecho en el 89% de los casos la rentabilidad sería positiva. Por tanto, este hecho estadísticamente pues no es malo, y va un poco en relación a otras estadísticas que vimos últimamente. Por tanto, a corto plazo estamos corrigiendo, pero a 12 meses estadísticamente las probabilidades estarían a nuestro favor. Ahora sí, vistas ya estas dos estadísticas para tener un poco de contexto, vamos ya a los gráficos. 2 segundos para el disclaimer. ¡Comenzamos! Bien, como siempre vamos a empezar por el Nasdaq 100, índice tecnológico, que como hemos comentado está en etapa de consolidación de esta última importante subida desde inicios del año, y poco a poco el precio se va acercando a la media de 200 sesiones. Esta zona de la media sería una zona ya de soporte importante junto a la directriz que viene uniendo mínimos, y también podríamos ir vigilando niveles Fibonacci de toda esta subida. El 38,2 pasaría ahora mismo por 13.970, el importante 61,8 pasaría por niveles de 12.740. Si nos vamos al S&P 500, aquí el primer soporte clave que comentábamos era la zona de 4.528, se perdió este soporte y decíamos que era probable al menos una pequeña consolidación, quizás para ir a cerrar estos antiguos huecos alcistas. Bueno, aquí de hecho aún tengo marcado un posible escenario que era con estas líneas, y casualidades o no, pues prácticamente fue lo que ha hecho el precio. Ahora tendría primera zona de soporte los 4.325, esta zona que antes era resistencia y aquí ya sirvió de apoyo del precio. Después podríamos vigilar de soporte la zona de la media y niveles de 4.200, esta zona sombreada amarilla.
Respecto al Dow Jones, continuamos con los objetivos activados por hombro, cabeza, hombro invertido hacia niveles de 36.980 y objetivo activado por segundo impulso alcista hacia niveles de 37.360 puntos. Tendría primera zona de soporte los mínimos de esta semana, la doble directriz que viene uniendo mínimos y la media de 200 sesiones. Después ya muy importantes los 32.540. Respecto al Russell 2000, una semana más venimos comentando el nivel clave de medio-largo plazo que serían los 2033-2034. En caso de superar esta zona, estaría activando un triple suelo y aumentaría mucho la probabilidad de ver subidas de medio-largo plazo, al menos hacia la zona de los 2407. Este sería el objetivo mínimo. Repito, objetivo mínimo solo en caso de que supere la zona de los 2034 puntos. Nos vamos ya para Europa, vamos a empezar por el DAX, donde marcamos un nivel de soporte clave en los 15.456 puntos y de momento el DAX, el índice alemán, ha sido capaz de respetar este nivel. Prácticamente desde ahí ha venido la reacción del viernes. Veremos si a lo largo de esta semana tiene continuidad. En caso de perder los 15.456, obviamente sería una señal negativa y abriría las puertas a una mayor consolidación. Después ya tendríamos soporte muy importante en los 14.450 puntos. Respecto al Eurostoxx, aquí tendríamos que dar ya por anulado el objetivo por rectángulo roto al alza. Es cierto que no cerró por debajo de 4.198, pero el viernes intradía se perdió este nivel y si somos estrictos con la anulación de la figura, pues técnicamente la figura está anulada, por lo tanto vamos a borrarla. No todas las figuras se cumplen, lo digo siempre, para eso están los stop loss y desde aquí continuamente estamos comentando objetivos. Una gran parte de ellos se cumplen, obviamente, porque si no, no estaría haciendo estos vídeos, pero también obviamente nadie tiene el 100% de fiabilidad, porque si no sería millonario. Eso también hay que decirlo, escapa de los que dicen que ganan siempre. Si ves a alguien decir que no pierde ninguna estrategia, pues huye. Quien no pierde nunca es el que no invierte. Bien, una vez dicho esto, ¿qué niveles debemos tener en cuenta? Bueno, pues yo tendría en cuenta los mínimos de este viernes. Esta sería la primera zona de soporte, es decir, niveles de 4.175 y después ya muy importantes, niveles de 3.980 puntos. Es cierto que anuló la figura de rectángulo, pero vamos a ver si es capaz de respetar esta zona de soporte. Nos vamos al siguiente índice, IBEX, índice español, que se encuentra ahora mismo en zona de soporte, zona de la media y zona de los 9.170. De momento está siendo capaz de respetar estos niveles. La vela del viernes no es mala, veremos lo que hace esta semana. En caso de que pierda los 9.170, el siguiente nivel a vigilar serían los 8.966 puntos. Nos vamos al CAC, índice francés, que en los últimos meses está teniendo un comportamiento lateral con zona de resistencia en los 7.582, zona de soporte en los 6.792 puntos. Soporte intermedio en esta zona en el entorno de los 7.058, 7.100 puntos. Si nos vamos al MIB, índice italiano, si vemos el gráfico con poco zoom podemos ver un objetivo todavía pendiente de largo plazo por segundo impulso alcista. El objetivo serían los 33.900 puntos y ya ampliando el zoom vemos que perdió la directriz que venía uniendo mínimos y a partir de ahí caídas a la zona de la media. De momento la media está actuando de soporte, veremos si desde aquí viene algún tipo de reacción. Y después ya muy importantes los 24.730. Mientras no se pierda este nivel, lo más probable es alcanzar el objetivo de largo plazo en los 33.900. Ahora nos vamos a ver la situación del VIX, índice de volatilidad del SP500. Un VIX que técnicamente tendría activado objetivo por suelo hacia niveles de 22,08, es decir, técnicamente al superar los 17,45 tiene este objetivo activado, pero hay algo que funciona a nuestro favor y que es la media de 200 sesiones, una media que de momento está en fase descendente y que de momento está frenando estas subidas en la volatilidad. Ahora tendría como zona de resistencia los 12,82, primera zona de soporte los 14,34, después ya zona de soporte muy importante en los 12,43, una zona que sirvió ya de apoyo en múltiples ocasiones. Por tanto, yo aquí de momento tendría precaución porque si bien la media está actuando a nuestro favor, el objetivo todavía está activado por este doble suelo. Sabemos
Sabemos que repuntes en la volatilidad normalmente traen aparejada una consolidación en renta variable y bueno, aquí tenemos una de cal y una de arena. Ahora, en el apartado de acciones vamos a comenzar viendo el aspecto técnico de Accenture, una compañía que habíamos analizado porque tenía y tiene todavía activado objetivo por doble suelo hacia niveles de $361. A pesar de estas últimas caídas, el aspecto técnico es bastante positivo, la media de 200 sesiones está en fase ascendente y tendría primera zona de soporte, esta zona sombreada azul en el entorno de los $300 aproximadamente, después los 261 y muy importante el entorno de los 241. Mientras sea capaz de respetar los 241 seguirá activado el objetivo por doble suelo. En cuanto a resistencias, yo vigilaría la directriz que viene uniendo máximos. Nos vamos a ver la situación técnica de una compañía que lo vino haciendo muy bien en los últimos años, como es AutoZone. Aquí tenemos su aspecto técnico, un aspecto técnico espectacular, subidas muy fuertes, pero yo tendría precaución en caso de perder esta zona de soporte, esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 2277. Si pierde este soporte, quizás pudiéramos ver una consolidación mayor, quizás pudiéramos ver una consolidación proporcional a toda esta última gran subida. Además, aquí si pierde este soporte, podríamos hablar de una especie de hombro cabeza a hombro. Por tanto, en caso de perder la zona de los 2277, quizás tengamos esa corrección proporcional, una corrección a un nivel Fibonacci, y en este escenario abriría la posibilidad a vigilarla para incorporarse todavía los que no estén dentro. Ahora nos vamos a ver la situación técnica de una española como sería CIE, que continúa con el objetivo activado por este triángulo hacia niveles de 33,20, aunque por el camino le está costando superar esta zona de resistencia, esta directriz que viene uniendo máximos. Tiene primera zona de soporte la media y niveles de 26,40, después los 23,78 y la directriz que viene uniendo mínimos. Nos vamos a ver ahora otra española como Faes Farma, con el precio ahora mismo en zona de soporte, en la zona de esta doble directriz que viene uniendo mínimos desde el año 2015. Poca broma este soporte, y en cuanto a resistencias yo vigilaría esta doble directriz que viene uniendo máximos. En algún momento saldrá de este encajonamiento del precio. Sería interesante superar esta zona sombreada azul en el entorno de los 3,27. Esta zona que antes era soporte aquí ya te funcionó de resistencia, y sería también muy interesante que la media de 200 sesiones en vez de funcionar de resistencia fuese capaz de girarse al alza y empezar a funcionar de soporte. Por tanto, niveles clave, la zona sombreada azul y la doble directriz que viene uniendo máximos, y después que la media sea capaz de girarse. Nos vamos a la siguiente. En este caso me habéis pedido la situación de Ford, una compañía que primero te cumplió este objetivo por rectángulo azul roto al alza, y una vez que te cumple el objetivo, en esta zona de resistencia se frena el precio. Te forma un pequeño doble techo, además con un hueco bajista, y a partir de ahí caídas bastante importantes. De momento no fue capaz de frenar las caídas en la zona de la media, por tanto, si bien tiene activado objetivo por este rectángulo amarillo roto al alza hacia niveles de 17,06, para entrar de nuevo en este valor yo le exigiría que diese nuevas señales alcistas. Ahora tendría primera zona de soporte los 11 euros, después los 10,14 y por último los 9,67. Nos vamos a ver la situación de Forvia, una acción muy volátil, pasando de 71 a 25, de 62 a 4, de 71 ahora a los $10. Por tanto, acción bastante peligrosa. En el corto plazo está con mínimos y máximos crecientes, si bien ya ha perdido la directriz que venía uniendo mínimos. Ha dado esta primera señal de debilidad. Ahora sería importante no perder la zona sombreada amarilla. Esta zona es bastante importante. Funcionaba aquí de resistencia, aquí de soporte, aquí de nuevo te funcionó de soporte y de nuevo por tercera vez. Por tanto, soporte importante en el entorno de los 16,92. Nos vamos a ver una acción muy interesante como es Moody's, una acción que en el largo plazo lo ha hecho bastante bien. Aquí esta última reacción vino desde esta directriz que venía uniendo mínimos. Y ahora estaría en la primera zona de soporte, como es la media de 200, una media que de momento está girada al alza. Después ya tendría soporte en los 276 y en niveles de 227. Veremos ahora si desde esta zona nos forma alguna estructura positiva. Yo creo que es probable que vaya a atacar los máximos de la historia en el entorno de los $400, porque si nos vamos a un semanal, no es de las más claras, pero tendría activada una divergencia alcista en semanal. Por tanto, acción bastante interesante a seguir. Si te formas aquí algún rectangulillo o alguna estructura similar,
se podría poner interesante. Como negativo es que perdió la directriz esta que venía uniendo mínimos, y por eso digo, si bien está interesante, yo le exigiría un poquito más, porque la divergencia no es de las más claras, y si bien está en soporte, y si bien está realizando mínimos y máximos crecientes, a mí personalmente siempre me gusta entrar con objetivos activados. Nos vamos a ver la siguiente, en este caso me la habéis pedido, Palantir, que tuvo fortísimas subidas tras hacer suelo en el entorno de los 7,19, aquí te dejó un hueco alcista, te activó una estructura de doble suelo y subidas bastante fuertes, como hemos comentado. Ahora tendría primera zona de soporte en los 13,56, de momento ha sido capaz de respetar estos niveles, y en cuanto a resistencias pues tendríamos esta zona, una zona que antes era soporte y una vez rota aquí ya frenó al precio. Estamos hablando de niveles de 16,05 aproximadamente. Nos vamos a la siguiente, Tactile System, una compañía que en el largo plazo lo ha hecho bastante mal, pero en el corto plazo aquí te formó una estructura de doble suelo y a partir de ahí vinieron estas subidas. Aquí en máximos te dibujó una divergencia bajista y a partir de ahí caídas a la media. Por tanto, comportamiento de libro y dado su aspecto técnico de medio y largo plazo, a pesar de ahora mismo estar en zona de soporte, si a Moody's le exigía algo más y es una acción de bastante más calidad, pues a esta compañía obviamente le voy a exigir algo más que el precio esté sobre la media de 200. Le exigiría por lo menos que me forme alguna estructura alcista que de momento no tiene. Nos vamos a la siguiente, Target, una compañía que tuvo subidas espectaculares, pero aquí en máximos te dibujó una especie de techo con divergencia bajista. A partir de ahí caídas, te dejó este hueco que suele hacer, cuando es un hueco tan importante suele hacer bastante daño y de momento no ha sido capaz de recuperarse. Tiene una zona de resistencia muy importante en estos niveles, en este entorno de los $180, pero antes de llegar a esta zona también encontraría resistencia en la media de 200 que está en fase descendente y también tendría una zona de resistencia intermedia en esta zona sombreada azul, en el entorno de los 137,10. En cuanto a soporte, yo vigilaría la zona de los $124-125. Y aquí incluso hasta podríamos marcar un rectángulo roto a la baja. Por tanto, si se cumpliese este objetivo de rectángulo, nos llevaría a la zona de los $97-98. Mucha precaución porque de momento está bajista y de momento tiene este objetivo activado, que no sé si se va a cumplir o no, pero mientras la media baje, mientras el precio no avise de que esta corrección ha terminado, yo me mantendría al margen de este valor. Nos vamos a ver una compañía que me habéis pedido, TripAdvisor, una compañía que en el largo plazo lo ha hecho bastante mal y en el corto plazo también está desarrollando máximos y mínimos decrecientes. Zona de resistencia en la zona de la media y niveles de 18,83. Zona de soporte importante los 13,73, esta zona sombreada amarilla y después la directriz que viene uniendo mínimos. Nos vamos a la siguiente, Twilio, que también en el largo plazo lo ha hecho bastante mal y en el corto plazo pues yo al menos le exigiría superar la zona sombreada amarilla, es decir, superar la zona de los 79,70. En caso de que supere este nivel pues daría una primera señal positiva y quizás ahí pudiéramos ver algún tipo de rebote. Ahora tendría primera zona de soporte la media, la directriz que une mínimos y niveles de 45,02. Nos vamos a la siguiente, Zoetis, una compañía que en el largo plazo no ha tenido mal comportamiento. Este último rebote viene desde la directriz que viene uniendo mínimos, desde la zona de los 122,52. Si trazamos un Fibonacci desde máximos tendría zona de resistencia en este entorno del 61,8, es decir, en el entorno de los $199 aproximadamente. Esta sería una zona de resistencia importante y en cuanto a soportes yo vigilaría la zona de la media y los 158,30. Este nivel es clave de soporte para corto plazo y es que en caso de perder los 158,30 estaríamos perdiendo la secuencia de mínimos y máximos crecientes de corto plazo. En el apartado de divisas tenemos aquí el gráfico del euro dólar, que estaría ahora mismo en una primera zona de soporte importante como es la media de 200 sesiones, después ya tendría los 1.0232 y los 1.0510. Primera resistencia en los 1.1094 y en los 1.1276. En el corto plazo está corrigiendo. Veremos si desde la media hay algún tipo de reestructuración. Si nos vamos al oro, sigue sin poder con la resistencia de los 1986-1987. Esta era la zona de resistencia clave de corto plazo que marcamos en vídeos anteriores y no ha podido con ella. Desde aquí han venido caídas. Ahora ya la siguiente zona de soporte pasaría por los 1803-1804. Respecto a la plata, tendría primera zona de soporte los 22,11 y la directriz que viene uniendo mínimos.
zona de resistencia en la zona de la media y niveles de 25,27. En cuanto al petróleo Brent, ya dijimos en semanas anteriores que había cumplido ya el objetivo por rectángulo roto al alza, y después ya la siguiente zona de resistencia que marcamos era esta zona sombreada que le vamos a pintar de color amarillo. Estamos hablando de niveles entre los 87,64 y 89,31. De momento el precio no ha podido con esta zona, y en cuanto a soportes yo vigilaría los 82,38, la zona de la media y niveles de 78,67. Suscríbete al canal si te ha aportado valor toda esta información y no te olvides de activar la campana para no perderte los siguientes vídeos. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.